Imagina calles empedradas iluminadas por faroles a gas, elegantes damas con vestidos de crinolina y caballeros con levita y sombrero de copa. Una época de grandes contrastes, donde la revolución industrial transformó el mundo y el imperio británico se expandió como nunca antes. Pero la era victoriana no fue solo elegancia y progreso. Fue también un tiempo de profundas desigualdades, innovaciones asombrosas y cambios sociales que sentaron las bases del mundo moderno. El día de hoy, nos sumergiremos en el pasado y descubriremos los cambios que sucedieron en la era victoriana. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. La era victoriana se define de manera más precisa por los 63 años del reinado de la reina Victoria sobre Gran Bretaña e Irlanda, desde su ascenso al trono en 1837 hasta su muerte en 1901. Victoria, con tan solo 18 años cuando fue coronada, presidió una época en la que Gran Bretaña alcanzó un poder y una riqueza sin precedentes, expandiendo su imperio por todo el globo. Este largo reinado, que abarcó más de 6 décadas, no solo ofreció una estabilidad notable en la cúspide del poder, sino que también permitió que la figura de la monarca se convirtiera en un ancla temporal y un potente símbolo de la era misma. Durante esta era, la vida fue una compleja amalgama de progreso y miseria, de ideales elevados y duras realidades, moldeada fundamentalmente por una rígida estructura de clases, roles de género definidos y la arrolladora fuerza de la revolución industrial. La sociedad victoriana estaba marcada por una jerarquía social rígida y pronunciada, dividida principalmente en 3 grandes estratos: la clase alta tradicionalmente dominante, y cuya riqueza provenía de la posesión de tierras, generalmente no desempeñaba trabajos manuales. Aunque conservaba un poder considerable, su influencia relativa comenzó a menguar con el ascenso imparable de la clase media. Esta clase media experimentó una tremenda expansión, tanto en número como en riqueza, convirtiéndose en una fuerza motriz en la configuración de los valores sociales, las normas culturales y la demanda de consumo. De hecho, se constituyeron como los principales consumidores de literatura, arte y entretenimiento. Por el contrario, la clase trabajadora enfrentaba condiciones de vida y laborales extremadamente desafiantes, con acceso limitado a la educación y la atención sanitaria. El ascenso de la clase media es, sin duda, una de las transformaciones sociales más definitorias de la era victoriana. La revolución industrial y la expansión del comercio crearon nuevas vías para la generación de riqueza, independientes de la propiedad de la tierra, que había sido la base tradicional del poder aristocrático. Este éxito económico se tradujo en una creciente influencia social y política para la burguesía. Valores como el trabajo duro, la respetabilidad y la automejora se convirtieron en los ideales culturales dominantes, permeando la sociedad y distinguiendo la era de periodos anteriores donde los valores aristocráticos tenían una mayor preponderancia. El ámbito doméstico y la vida familiar ocupaban un lugar central en el imaginario victoriano, a menudo idealizados y presentados con la reina Victoria y su numerosa familia como modelo. La familia era considerada la piedra angular de la sociedad victoriana. Una ideología dominante de la época fue de las esferas separadas, que dictaba roles y espacios distintos para hombres y mujeres. Se esperaba que los hombres ocuparan la esfera pública, el trabajo, la política, el comercio y la vida intelectual. Eran vistos como los principales sustentadores económicos y cabezas de familia. Las mujeres, en cambio, eran relegadas a la esfera privada del hogar y la familia. Se esperaba que encarnaran el ideal de la domesticidad, centrándose en la gestión del hogar, la crianza de los hijos y la provisión de guía moral y apoyo emocional. El matrimonio y la maternidad se consideraban sus principales metas y logros. Por otro lado, la revolución industrial, que alcanzó su apogeo durante esta era, reconfiguró fundamentalmente el mundo del trabajo. Se produjo una transición masiva, desde una producción predominantemente agraria y artesanal a pequeña escala, hacia la producción en masa en fábricas. La vida en la fábrica se caracterizaba por jornadas laborales extenuantes, a menudo de 12 a 15 horas diarias, salarios bajos, tareas monótonas y repetitivas, y condiciones peligrosas e insalubres.
Era común que los propietarios de las fábricas manipularan los relojes para extender las horas de trabajo sin compensación adicional. Las condiciones laborales para los pobres fueron, en general, espantosas durante el periodo victoriano. La falta de beneficios sanitarios, seguridad laboral o vacaciones pagadas era la norma. Para los desempleados y minusválidos, la sombría perspectiva del workhouse o casa de trabajo, lugar en donde se alojaban los más desfavorecidos y recibían un empleo, fue una amenaza constante. No obstante, a lo largo de la era, se produjeron mejoras y reformas. Una serie de leyes de fábricas o Factory Acts, promulgadas a partir de la década de 1830, limitaron progresivamente las horas de trabajo para mujeres y niños e introdujeron algunas medidas de seguridad. Hacia las décadas de 1880 y 1890, muchos trabajadores comenzaron a beneficiarse de bienes importados más baratos y de viviendas algo mejoradas. Los movimientos obreros y los sindicatos empezaron a surgir y a ganar fuerza, aunque enfrentaron una oposición considerable y restricciones legales durante gran parte del periodo. Si bien el crecimiento económico en la era victoriana fue abismal, también lo fue su población, resultando una urbanización masiva y sin precedentes, un fenómeno que transformó el paisaje físico y social de Gran Bretaña. Impulsada por las oportunidades de empleo en la industria, la población se desplazó en grandes oleadas desde las áreas rurales hacia los pueblos y ciudades. Ciudades como Manchester, Liverpool, Leeds y sobre todo, Londres, experimentaron un crecimiento demográfico explosivo. Para 1851, por primera vez en la historia británica, más personas vivían en entornos urbanos que en el campo, y para 1901, 3 de cada 4 personas residían en un pueblo o ciudad. La población de Inglaterra y Gales se duplicó durante este periodo, pasando de aproximadamente 15 a 20 millones a más de 32 a 42 millones. El rápido aumento poblacional mostró los problemas de insalubridad, principalmente en las ciudades más grandes del Reino Unido. El saneamiento era prácticamente inexistente, faltaba agua potable, retretes interiores y sistemas adecuados de alcantarillado. Eran comunes las letrinas exteriores compartidas y las bombas de agua comunitarias, frecuentemente contaminadas por desechos humanos y aguas residuales que se acumulaban en las calles o discurrían por alcantarillas abiertas. Estas condiciones originaron enfermedades contagiosas como el cólera, tifus, viruela y disentería, especialmente entre la clase baja. La esperanza de vida era drásticamente inferior en las áreas industriales urbanas. Por ejemplo, en 1840, un trabajador de fábrica en Liverpool tenía una esperanza de vida de tan solo 15 años. A diferencia, la clase media y alta vivían en casas equipadas con comodidades modernas, entre ellas, retretes interiores y agua corriente. Las terribles consecuencias, provocadas por la insalubridad, finalmente impulsaron la intervención gubernamental. Se promulgaron leyes clave como las leyes de salud pública de 1848 y 1875. Estas leyes establecieron juntas locales de salud, ordenaron mejoras en el suministro de agua, el drenaje y la eliminación de aguas residuales, y otorgaron poderes para la erradicación de barrios marginales en 1875 con la Ley de Viviendas para Artesanos y Obreros. La construcción del sistema de alcantarillado de Londres por el ingeniero Joseph Bazalgette en las décadas de 1860 y 1870 fue un logro trascendental que mejoró drásticamente la salud pública en la capital. Entender la era victoriana es entender un punto de inflexión crucial en la historia, un periodo que no solo definió a Gran Bretaña, sino que también moldeó el mundo moderno de maneras que aún sentimos. ¿Qué aspecto de la era victoriana les parece más sorprendente? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden darle like a este video y suscribirse. ¡Hasta la próxima!